La química orgánica estudia los compuestos del carbono, su estructura, propiedades y sus transformaciones. Los compuestos orgánicos están constituidos principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en menores cantidades azufre, fósforo y halógenos. Se conocen varios millones de compuestos orgánicos y diariamente se sintetizan más en el mundo, haciendo que su número siga creciendo con rapidez, mientras que los compuestos inorgánicos son menos de 1 millón. De los 92 elementos naturales representados en la tabla periódica, solo unos cuantos engendran una cantidad tan grande de compuestos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y halógenos. Encontramos los compuestos orgánicos en todas partes. Están en los vegetales y animales, en nuestros alimentos, leche, carne, huevo. Nos visten y calzan, lana, algodón, cuero. Nos alivian de enfermedades, medicamentos, en los combustibles, gas, gasolina, petróleo, etc. Los átomos en las moléculas están ligados en una secuencia determinada, con base en su valencia. Los átomos de carbono poseen la propiedad de unirse unos con otros, formando cadenas, y el carbono en todos los casos tiene 4 enlaces. El oxígeno tiene 2 enlaces, el nitrógeno 3, el hidrógeno y los halógenos un enlace. Las fórmulas químicas representan la unión de los átomos para formar las moléculas y se conocen como fórmulas estructurales. Las fórmulas estructurales de los compuestos se representan en forma simplificada. En estas fórmulas las líneas designan los enlaces entre los átomos de carbono sin que se observe el enlace entre los átomos de carbono e hidrógeno. Los átomos de carbono, al unirse entre sí, forman cadenas de miles de átomos o anillos de todos los tamaños. Dichas cadenas y anillos pueden representar ramificaciones y se les puede unir otros átomos diferentes. Cada arreglo atómico diferente corresponde a un compuesto distinto y cada compuesto representa propiedades físicas y químicas específicas. Los hidrocarburos en general se pueden clasificar de la siguiente manera. Dada la gran cantidad de compuestos orgánicos conocidos, se ha tenido que adoptar una nomenclatura sistematizada con base en las reglas dadas por la WICPA, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Sin embargo, para los compuestos comunes más sencillos, aún se usa la nomenclatura tradicional, no sistemática, debido a que cuando fueron nombrados no se conocía su estructura. Nomenclatura de alcanos lineales. Según la WICPA, todos los alcanos se designan con la terminación ano. Los prefijos de los 4 primeros compuestos no son sistemáticos, mantienen su nomenclatura original: metano, butano, propano y butano. A partir del quinto compuesto, se usa el prefijo griego que indica el número de carbonos en la molécula. Penta indica 5, pentano 5 carbonos, hexa 6, hexano, heptano, octano, nonano, decano, etc. Alcanos ramificados. El carbono en una molécula se clasifica como primario, secundario, terciario y cuaternario. Observa que el primario solo está unido a un carbono, el secundario 2, el terciario a 3 y el cuaternario a 4 átomos de carbono. Radicales alquilo. Conjunto de átomos que resultan cuando a un alcano se le quita un hidrógeno. La terminación ano del alcano se sustituye por il si la ramificación se encuentra unida a la cadena principal e hilo si se nombra de manera aislada. Observa que el radical alquilo queda con una valencia dirigida, la raya. Esta valencia dirigida se puede pensar como un gancho que tiene el radical que le permite unirse a una cadena. Los radicales alquilo más comunes son los siguientes. El prefijo iso indica que en el segundo carbono de una cadena se encuentra el grupo metilo.
Algunos ejemplos son los siguientes: isopropilo, isobutilo e isopentilo. El prefijo neo indica que en el segundo carbono de una cadena se encuentran dos grupos metilo, por ejemplo, neopentilo y neoxilo. El prefijo sec indica que el carbono donde se encuentra la valencia dirigida, el ganchito, es secundario. Si el secbutil lo gira a 180 grados, observa que sigue siendo el mismo. El prefijo ter indica que el carbono donde se encuentra la valencia dirigida es terciario, por ejemplo, terbutil y terpentil. Las ramificaciones vistas anteriormente se representan en la siguiente tabla. Regla para la nomenclatura de alcanos ramificados. 1. Se busca la cadena continua más larga de átomos de carbono, cadena principal, que corresponde al alcano lineal. Cuando se tenga más de una cadena con el mismo número de átomos de carbono, se debe seleccionar la más ramificada. En el primer caso tenemos 6 ramificaciones y en el segundo 5, por lo tanto, el primero es el correcto. 2. Se enumera la cadena principal comenzando por el extremo más cercano a la primera ramificación. 3. Se nombran las ramificaciones en orden alfabético. La posición de cada ramificación se indica mediante el número donde está escrito en la cadena. Cuando una ramificación se repite, se escribe el prefijo que indica el número de veces que está presente la ramificación. 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, etc. Deben escribirse tantos números como veces se repite el radical y dichos números van separados por comas. Se observa en el compuesto que en el carbono 3 y en el 8 hay 2 etilos, en el 6 un isopropil y en el 2, 3 y 8 3 metilos. Por lo tanto, el compuesto se llama 3,8 dietil, 6 isopropil, 2,3,8 trimetil undecano. El prefijo sec y ter no se toman en cuenta en el orden alfabético. Para el siguiente ejemplo, observamos que el terbutil va primero que el cloro, porque el prefijo ter no se considera en el orden alfabético. Y butil empieza con B. Apliquemos los pasos de las reglas dadas anteriormente en el siguiente ejemplo. 1. Se busca la cadena más larga de átomos de carbono. 2. Se enumera la cadena comenzando por el extremo más cercano a la ramificación. 3. Se nombran las ramificaciones en orden alfabético, indicando su posición en la cadena principal, y finalmente dicha cadena se nombra como alcano lineal. En el ejemplo observamos que se comenzó a numerar del lado izquierdo debido a que la primera ramificación se encuentra en el carbono 4, ya que del lado derecho está en el carbono 5. Observamos que tenemos una ramificación secbutil, 2 etil y 3 metil, y la cadena principal es de 15 carbonos, o sea, es un pentadecano. El secbutil es el que se nombra primero debido a que el prefijo sec no se toma en cuenta en el orden alfabético. Posteriormente siguen los 2 etilos que se encuentran en el carbono 8 y en el 11. Después los metilos que están en el carbono 4, 6 y 11, y por último nombramos la cadena principal, quedando el nombre como 5 secbutil, 8, 11 dietil, 4, 6, 11 trimetil pentadecano. Nomenclatura de funciones. De la misma manera indicada para los alcanos, tomando en cuenta la terminación de la función química correspondiente, como se muestra a continuación. La función química alcano tiene un enlace sencillo entre carbono y carbono y termina en ano. Para el alqueno hay doble ligadura y la terminación es eno, alquino triple ligadura, ino, alcohol OH-ol, cetona. El oxígeno está en una cadena de un carbono intermedio, terminación ona.
aldehído, CHO, al, se encuentra en un extremo de la cadena, ácido, COH, terminación ICO, halogenuro de acilo, COX. La X representa algún halógeno y su terminación es hilo. Amida, CONH2, terminación amida. Observa que a partir del aldehído hasta la amida, el grupo funcional se encuentra en el extremo de una cadena. A continuación se muestra un ejemplo con 6 átomos de carbono, el hexano. Para el hexeno tenemos el doble enlace en el primer carbón, 1 hexeno, o se puede colocar en el segundo, 2 hexeno, y si en el tercero se coloca es 3 hexeno. De la misma manera para el alquino, 1 hexino, 2 hexino o 3 hexino. También para el alcohol, 1 hexanol, 2 hexanol, 3 hexanol. En el caso de la acetona, el oxígeno está en el segundo carbón, sería 2 hexanona, y si está en el tercero, 3 hexanona. El carbono donde se encuentra la función química para los aldehídos, ácidos carboxílicos, halogenuros de acilo y amidas, les corresponde el número 1 en la numeración de la cadena. Para el mismo ejemplo de 6 carbonos, observamos que el hexanal tiene la función química en el carbono número 1. También el ácido hexanoico, al nombrar el compuesto, se debe anteponer la palabra ácido. Los halogenuros de hexanohilo y la hexanoamida. Compuestos ramificados con función química. 1. En este caso, la cadena más larga de átomos de carbono será la que contenga el grupo funcional. 2. Al numerar la cadena principal, se comienza por el extremo más cercano al grupo funcional. 3. Se nombran las ramificaciones en orden alfabético, de la misma manera que para los alcanos. 4. Por último, se nombra la cadena principal, como ya fue visto anteriormente, para el caso de las funciones químicas no ramificadas, con la correspondiente terminación de la función química. Observa en el ejemplo que la cadena se numeró por el extremo más cercano a la doble ligadura y no al grupo metilo del extremo opuesto. El nombre del compuesto es 5-secbutil, 6-terbutil, 4-etil, 8-metil, 2-noneno. Si ahora la doble ligadura la cambiamos por triple ligadura, el compuesto se nombra igual, con la terminación ino. De la misma manera, si la triple ligadura la cambiamos por el grupo OH, el nombre del compuesto es el mismo, con la terminación ol. Si ahora el grupo OH lo cambiamos por el grupo cetona, el compuesto terminará en ona. Para el aldehído, ácido carboxílico, halogenuro de acilo y amida, el carbono donde se encuentra el grupo funcional le corresponde el número 1. Para el aldehído, el nombre del compuesto termina en al. El ácido carboxílico lleva la palabra ácido al principio y termina en ico. El halogenuro de acilo comienza con la palabra del halogenuro y la terminación hilo. Y para la amida, esta termina en amida. Nomenclatura radicofuncional. La IUPAC recomienda principalmente el uso de la nomenclatura sustitutiva. Sin embargo, el uso de la nomenclatura radicofuncional continúa vigente a nivel popular y además, en el caso de las aminas, éteres, aromáticos y ésteres, sigue siendo la más usual. Las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Una amina primaria lleva el grupo funcional NH2 y un radical. La secundaria, el grupo funcional es NH y 2 radicales. La terciaria, el grupo funcional es N con 3 radicales. Amina primaria, isopentilamina. Amina secundaria, etil-metilamina. Y amina terciaria, etil-isopropilmetilamina. Los éteres tienen un grupo funcional oxígeno unido a 2 radicales. Por ejemplo, metilpropiléter o éter metilpropílico. Cuando los radicales son idénticos, tenemos
por ejemplo el isopropil éter o éter diisopropílico. Observa que usamos el prefijo di. Los ésteres se nombran separando la molécula en dos partes. A la primera se agrega la terminación oato y a la segunda hilo. Por ejemplo, etanoato de metilo. Otro ejemplo sería benzoato de propilo. Cuando el éster presenta ramificaciones a ambos lados, se sigue las reglas para los compuestos ramificados. Tenemos el ejemplo del 3-etil, 4-metil, hexanoato de 3-etil, 4-metil, pentilo. Hidrocarburos cíclicos. Se nombran conforme al número de átomos de carbono, anteponiendo el prefijo ciclo, y se representan con la figura geométrica del polígono regular correspondiente al número de carbonos. Observamos que con 3 carbonos se forma un triángulo, con 4 un cuadrado, etc. El ejemplo siguiente es metilciclopropano. Después tenemos el etilciclobutano y enseguida el isobutilciclopentano y el ciclohexano. En caso de estar ramificado, se comienza a numerar a partir del radical que alfabéticamente se escribe primero, en sentido que dé los números más pequeños. Por ejemplo, 1-etil, 2-metil ciclobutano. Tenemos que el etil se nombra primero que el metil, y para numerar tenemos que numerar en el sentido de las manecillas del reloj, ya que el metil está en el carbono número 2. En sentido contrario a las manecillas del reloj, el metil estaría en el carbono número 4. Otro ejemplo es el 1-butil, 3-isopropil, ciclohexano. Observamos que el butil se nombra primero y el isopropil se encuentra en el carbono número 3, numerando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando el hidrocarburo cíclico tiene un grupo funcional, la terminación de este se escribe al final del nombre. Por ejemplo, ciclopenteno. Otro ejemplo es el ciclobutanol. Cuando el hidrocarburo cíclico tiene 2 o más veces el grupo funcional, a la terminación del nombre se le antepone el prefijo correspondiente. Por ejemplo, 1,3-ciclohexadieno. Otro ejemplo es 1,3,5-ciclohexatrieno o benceno. En este caso, la triple ligadura es común representarla con un círculo dentro del anillo. Observamos que las triples ligaduras se encuentran en movimiento, o sea, tenemos 2 formas resonantes, por lo que es común representar el benceno como se muestra en la figura. Compuestos aromáticos monosustituidos. En este caso, un grupo está sustituido en el anillo aromático del benceno. Por ejemplo, etilbenceno, clorobenceno, nitrobenceno, terbutilbenceno, etc. Algunos compuestos aromáticos se conocen más por su nombre trivial y la IUPAC los recomienda. Tenemos el caso del fenol, anilina, tolueno, benzaldehído, ácido benzoico, etc. Compuestos aromáticos disustituidos. Solo hay 3 isómeros posibles en cualquier benceno disustituido. La IUPAC prefiere el uso de los números 1,2, 1,3 y 1,4. Como el sistema de prefijos está ampliamente difundido, también se usa cuando hay disustitución. Los prefijos son orto para el isómero 1,2, meta para el 1,3 y para el 1,4. Por ejemplo, 1,2-diclorobenceno u orto-diclorobenceno. Otro ejemplo es 1,3-dibromobenceno o meta-dibromobenceno. Otro ejemplo, 1-bromo-4-clorobenceno o parabromo-clorobenceno. Otro ejemplo es 1,3-dinitrobenceno o meta-dinitrobenceno, etc. Cuando existe un nombre común para el benceno monosustituido, este se usa como nombre base y el otro sustituyente
se nombra como prefijo. Por ejemplo, ácido 2-nitrobenzoico o ácido orto-nitrobenzoico. Observa que el compuesto base es el ácido benzoico. Otro ejemplo, 3-aminofenol o meta-aminofenol. En este caso, el compuesto base es el fenol. Otro ejemplo, 4-metoxianilina o para-metoxianilina. Obviamente, el compuesto base es la anilina.